Hola gente, muy buenos días. Son las 7:30 de la mañana, de un día viernes, ¿sí? El primer viernes de enero, y que ya empieza a pasarse volando el año. Así que a no quedarse quieto, ¿sí? A ponerse todas las pilas y a cumplir todos los anhelos y sueños, ¿sí? Que no vienen solo, hay que moverse, hay que mover la colita, así que vamos arriba. Hoy les traigo este videito con este personaje espectacular de ficción, que es el Doctor House, ¿sí? En realidad no es tanto de ficción, pues el director de la serie se basó en los escritos de Arthur Conan Doyle, ¿sí? Para inspirarse en Sherlock Holmes, para crear al Doctor House, digamos, o sea, en su manera de resolver enigmas, de aplicar la lógica, de resolver problemas complejos, de buscar retos desafiantes, etcétera. Y a su vez, si bien Sherlock Holmes es un personaje de ficción creado por Conan Doyle, hay que entender que si Conan Doyle creó un personaje con estas características, porque Conan Doyle tiene una mente que puede abrirse a ese tipo de pensamiento, es decir, que este tipo de personas existen, pero en realidad Sir Arthur Conan Doyle, que estudió medicina en la Universidad de Edimburgo, ¿sí? Por allá en el 1800 estamos hablando, conoció al doctor Joseph Bell y fue en ese profesor en quien basó el personaje de Sherlock Holmes. Dicen que Bell sorprendía constantemente a sus estudiantes. En ese momento las clases eran un anfiteatro lleno de gente donde se hacía pasar un paciente, y se lo revisaba enfrente de todos, se planteaban diferentes diagnósticos, digamos, con lo que se sabía hasta la época, y él sorprendía a sus estudiantes, porque apenas el paciente cruzaba la puerta, él ya podía inferir muchísimas cosas, digamos, de qué había trabajado, de dónde venía, cuántos hijos tenía, cuántos caballos tenía. La verdad que tenía un don y un dote para la observación, la inducción y la inferencia, que son, bueno, creo que justamente están planteados en el personaje de Sherlock Holmes, están plasmados, digamos. Así que los invito a conocer la historia del doctor Joseph Bell. De hecho, se dice que Scotland Yard, que es la policía de Londres, eh, pidió la colaboración de Bell como médico forense en los asesinatos por Jack el Destripador, para que vean el impacto o la capacidad que tenía este señor, ¿sí? De hecho, hay una serie, hay muchas series en internet de Sherlock Holmes, pero acerca específicamente de Joseph Bell y Conan Doyle, hay una que se llama, si no me equivoco, sí, creo que se llama Las aventuras del Doctor Bell y el señor Doyle, no me equivoco, si no después les paso bien el nombre, pero bueno, nada, una historia interesante. Hoy el videito que les traigo es cortito, ya me tengo que ir a trabajar, así que voy a tratar de ser lo más corto posible. Y yo les pongo acá MAPS, ¿sí? Malformaciones arteriovenosas. Esto es una aproximación, si vamos a ver una secuencia muy cortita para entender lo que es una MAP y después vamos a profundizar más en el tema, ¿sí? Las malformaciones arteriovenosas cerebrales son una patología que puede ser tratada desde el punto de vista desde la especialidad, es decir, desde la neurocirugía endovascular, pero hay distintos tipos. Dice, uno piensa en MAP y se imagina la clásica malformación arteriovenosa, pero las MAP incluyen comunicaciones arteriovenosas anómalas como las fístulas durales arteriovenosas, las fístulas piales, incluye cavernomas, incluye las malformaciones arteriovenosas con nidos propiamente dicho, ¿sí? Las anomalías del drenaje venoso, entre otras, ¿sí? Otro día vamos a hacer hincapié, y de hecho, a ver si avanza esto. De hecho, Lawton lo publicó en este magnífico libro que se llama Siete malformaciones arteriovenosas del cerebro, MAP, ¿sí? Ahí donde incluye todos estos conceptos y muy detallada la anatomía vascular de la MAP, y creo que es desde el punto de vista de la terapéutica neurointervencionista uno de los desafíos más grandes, digamos, porque por un lado, implica un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Muchas veces, o mejor dicho, pocas veces se puede curar la MAP
solo por vía endovascular, a veces requieren, como digo, un abordaje multidisciplinario que incluye la embolización endovascular, la cirugía a cielo abierto, la radioterapia, gamma knife, etcétera, y muchas veces son tan grandes que no tienen cura, ¿sí? Entonces uno va a buscar más que nada una terapéutica paliativa, tratando de disminuir el flujo a la MAP, eh, y evitando que ésta pueda producir la peor de las complicaciones, que es el sangrado y la hemorragia intercerebral, ¿no? Y creo que acá viene el primer concepto que uno tiene que tener presente cuando habla de MAP, que estamos hablando de MAP propiamente dicha, sino de todas no de fístula, no de cavernoma, no de anomalía del drenaje, sino estamos hablando de las MAP propiamente dichas con nido malformativo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. El concepto que uno tiene que tener en cuenta es que las MAP, a más grande, digamos, a mayor tamaño, mayor es el flujo y el fenómeno de robo que pueden producir a nivel cerebral. ¿Sí? Este, consumen mucho flujo, ¿sí? Entonces, como son congénitas en la mayoría de los casos, el cerebro humano de esa persona que tiene una malformación arteriovenosa ya se ha acostumbrado, el cerebro sano, a trabajar en condiciones de bajo flujo, mientras que la MAP, como digo, se roba la mayor parte del flujo o del gasto cardíaco que va destinado al cerebro. Bien. Este, entonces, el primer concepto es que mientras más pequeña en tamaño es la MAP, más presión soporte y más riesgo tiene de romperse, ¿sí? Si bien no es la única complicación la ruptura y la hemorragia, hay otras complicaciones como crisis comiciales, por ejemplo, o los déficits neurológicos. este, Hay que tener en cuenta que las MAP más grandes, existen MAP tan grandes que son hemisféricas, se podría decir, esas, al tener un nido más grande, amortiguan más la presión, entonces la hemorragia es un poco más difícil que se produzca, pero sí pueden producir fenómenos de robo y fenómenos de déficit neurológico o crisis comiciales por el edema que producen y la irritación del parénquima cerebral circundante. Bien, entonces, ¿qué es una MAP? En condiciones normales, nosotros sabemos que una arteria, ¿sí?, va achicándose progresivamente hasta que va llegando al sitio de irrigación hasta volverse en una arteriola aferente, ¿sí? Que posteriormente entra al lado arterial de los capilares, ¿sí? Y estos capilares son los que, en los cuales se produce el intercambio entre el vaso y la célula de nutrientes, desechos, etcétera. Bien, esto sería lo normal. Entonces, la presión de la arteria, dado que los capilares son muchos, acá hay concentrado muchos metros cuadrados de vasculatura. Por más que parezca algo chiquitito, en realidad son muchos vasos muy condensados. Entonces, si uno desplegara esto, se encontraría con una cancha de tenis, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el extremo proximal de los capilares de esa arteria, ¿sí?, es el extremo arterial, y la sangre va perdiendo presión progresivamente a medida que avanza entre los capilares, ¿sí? Y posteriormente, ya cuando ha amortiguado su presión, ya se ha producido el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, etcétera, entre las células y el sistema vascular, vuelve por el sistema venoso, ya la sangre desoxigenada y sin presión, porque dijimos se amortiguó acá a nivel de los capilares, vuelve por el extremo distal de este nudo capilar, ¿sí? Vuelve por el extremo distal y entra a la vena ya sin presión. Bien. Las malformaciones arteriovenosas son un conglomerado de vasos enmarañados, ¿sí?, totalmente deformes, totalmente anárquicos, ¿sí?, con paredes que no constituyen ni arteria ni vena, sino que es una mezcla de las dos. Generalmente son vasos muy frágiles, ¿sí?, donde se comunica una arteria con una vena a través de este nido malformativo, ¿sí? Es tan frágil este nido, y estos vasos, digamos, tan anómalos y tan anárquicos, que la misma presión de la arteria puede romper cualquiera de estos vasos. De hecho, el nido malformativo, estamos hablando a nivel cerebral, ¿no? El nido malformativo puede contener en su interior venas tan dilatadas que llegan a crear aneurismas intranidales, ¿sí?,
muchas veces es tanto el flujo de la MAP que crean aneurismas de flujo en las arterias que nutren el nido con la MAP, bien, y las venas de drenaje se vuelven muy dilatadas y varicosas, ¿sí? Entonces acá está el concepto de MAP, es una, como dice, una malformación arteriovenosa constituida por arterias aferentes que nutren un nido de vasos enmarañados, anómalos, irregulares, anárquicos y anormales, bien, donde puede haber aneurismas intranidales, puede haber parénquima cerebral interpuesto, células gliales, etcétera, y un drenaje venoso con venas muy dilatadas y varicosas, porque están soportando la presión de la arteria. Acordémonos que acá se amortiguaban, ¿sí? Acá mientras más chiquita es la MAP, menos amortiguamiento hay de la presión, entonces se transmite directamente a la vena, entonces las venas están varicosas, dilatadas, a veces con aneurismas, ¿sí? Y terminan drenando en una vena normal, que puede ser cortical, puede ser un seno de la dura madre o pueden ser venas profundas, muy más chiquititas, lo cual empeora el pronóstico. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, esto es para mostrar lo mismo, cómo es una MAP, ¿sí? Es una estructura anómala que tiene una arteria que nutre un nido, ¿sí? De vasos anómalos y una o más venas de drenaje. Lo mismo, puede tener una o más aferencias, ¿sí? Que nutren distintos compartimientos del nido, ¿sí? Se lo divide en compartimientos, y una o más venas de drenaje. El mayor problema es cuando hay una, dos, tres aferencias y una sola vena de drenaje, que ahí hay que tener mucho cuidado cuando se emboliza la MAP, ¿sí? Cuando uno la quiere cerrar, porque si cierra precozmente la vena de drenaje, es un problema gravísimo porque van a quedar abiertas las aferencias, entonces esto va a aumentar de presión progresivamente hasta romperse y sangrar, ¿sí? Lo normal sería esto, digamos, una arteria que se capilariza, ¿sí? Y esos capilares después vuelven al extremo venoso y la sangre drena hacia la vena para volver al sistema circulatorio y, bueno, eliminar los desechos por los riñones, etcétera, el pulmón. Esta imagen también lo que les quería mostrar es que las MAP pueden tener distintos tipos de localizaciones cerebrales, y acá estamos viendo justamente, y a esas localizaciones se les llama elocuentes cuando tienen funciones que si uno va a embolizar puede llegar a comprometer al paciente en esas funciones cerebrales. Justamente acá estamos viendo una MAP que está localizada a nivel del giro precentral, es decir, esto es el área motora primaria, ¿sí? Controla, si este es el hemisferio izquierdo, controla la motilidad del hemisferio derecho, ¿sí? Tanto de la cara, del cuello, del tronco, del brazo y de la pierna, ¿bien? Si está en la convexidad, no tanto del miembro inferior, porque los miembros inferiores están más hacia la cara medial del cerebro, ¿sí? Pero esto sería una localización elocuente porque hay una función acá importante. Fíjese cómo la aferencia es un ramo de la arteria cerebral media, ¿sí? Que viene discurriendo por la arteria, perdón, por el surco lateral, ¿sí? O cisura silviana, viene discurriendo por ahí, emerge en la superficie del cerebro, en la convexidad, nutre el nido, ¿bien? Y tiene una vena de drenaje superficial, cortical, que después va al seno longitudinal superior, a la tórcula, ¿sí? Seno transverso, seno sigmoideo y vena yugular interna, ¿bien? Otro ejemplo para mostrar otra localización, como les dije, pueden estar localizadas tanto en zonas elocuentes como en las llamadas zonas mudas del cerebro. Zonas mudas quiero decir que no producen síntomas cuando están a ese nivel, pero sí pueden producir crisis comiciales, como es, por ejemplo, el caso de el polo temporal. ¿Sí? El polo temporal, si bien no es un área elocuente en cuanto a su función, sí es un área que está muy relacionada con lo que son las descargas paroxísticas neuronales y los estados comiciales, ¿sí? Es decir, la MAP puede producir complicaciones si se rompe, sangrados, desde leves a masivos y la muerte del paciente, o la misma sintomatología por ocupación de espacio, es una lesión ocupante de espacio que comprime estructuras neurológicas, o el mismo edema que dije que produce, porque esta MAP es dinámica y produce factores angiogénicos y otros factores de necrosis tisular, etcétera,
puede producir edema y ese edema irritar a las neuronas del parénquima, ya sea intranidal, porque acordémonos que esto no son solamente arterias y venas, sino que hay cerebro interpuesto muchas veces, que puede ser funcionante o no funcionante, pueden producir descargas de esas neuronas intranidales y producir crisis comiciales, ¿sí? Eh, entonces, esta sería otra localización elocuente. Fíjense que está localizada a nivel del lóbulo occipital, donde radica la función, eh, si bien es externa, ¿sí? Por acá se encuentra la cisura calcarina, entonces puede comprometer a áreas quizás no primarias, que son 17, 18 y 19 de Brodmann, sino más bien áreas de asociación de la visión con otras áreas parietales, por ejemplo, y producir heminegligencias, etc. Esta MAP está nutrida por ramas de la arteria cerebral media. Fíjense acá está el segmento M1, se bifurca en su rama superior y su rama inferior, y van a nutrir la MAP. Esto es lo que yo le decía en un compartimiento. En realidad, perdón, es la de abajo, es esta que va por acá, ¿sí? La roja es la arteria con, nutre un compartimiento, y la de arriba, que es la más prominente, porque generalmente las arterias se dilatan por el flujo que soportan, ¿sí? Nutre el compartimiento superior, ¿sí? Y drena a través de venas superficiales de drenaje, ¿sí? A las venas del cuello. Otra cosa que les quería decir es que así como les había comentado que existen aneurismas intranidales, por dilataciones venosas generalmente, existen aneurismas de flujo, por el alto flujo que soportan estas arterias, se forman aneurismas en las arterias que no son el típico aneurisma por ruptura espontánea, digamos, que tiene una deformación de la pared, sino que estos se forman a fuerza de flujo, ¿sí? En cuyo caso, si uno decide tratar la malformación, tiene que tratar de embolizar primero el aneurisma y posteriormente la malformación arteriovenosa. Bien, como le dije, como está en un área elocuente, le puede producir un déficit visual al paciente o un déficit agnósico, como puede ser una heminegligencia, ¿sí? Por las asociaciones entre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal, sobre todo si son derechas, ¿no? Entonces, malformación arteriovenosa, ahora ya lo saben ustedes, tiene un nido, ¿sí? Tiene aferencias arteriales, tiene un nido malformativo, esas marañas de vasos anormales, hay un aneurisma intranidal acá, que es una vena dilatada, ¿sí? Y tiene las venas dilatadas y varicosas de drenaje, que drenan generalmente hacia un seno o hacia una vena superficial o profunda. Acá la vemos bien en un corte parasagital del cerebro, donde vemos que está localizada a nivel temporo-occipital, sí, temporoparieto-occipital, una malformación arteriovenosa, ¿sí? Con múltiples aferentes provenientes tanto de la circulación posterior como de la circulación anterior, ¿sí? Vemos lo que yo les decía, un aneurisma de flujo, bien, y vemos que tiene dos colectores venosos de drenaje, que fíjense que están bien dilatados, con un aneurisma también venoso por la dilatación de la vena, y que estas se van a ir a los senos de la dura madre, que son venas corticales, a drenar, y finalmente al seno longitudinal superior y siguiendo a la vena yugular, ¿sí? Lo normal sería esto, que haya un extremo arterial, se capilarice normalmente, disminuya la presión y salga por la vena. Acá la presión de la arteria a través del nido se transmite directamente a la vena, por eso están tan dilatadas, porque las venas no tienen la estructura arterial, la misma estructura arterial de la pared del vaso, que está lista para soportar presiones, es decir, son vasos de resistencia, las arterias, y las venas son vasos de capacitancia, por eso se inflan o se colapsan cuando están vacías o el paciente está deshidratado. Otra localización, fíjense, acá tenemos una malformación frontal del lado izquierdo, donde vemos que tiene aferencias a partir de ramos de la arteria cerebral media, en su segmento M3, ¿sí? Y ramos de la arteria cerebral anterior, en su segmento M4, M5, ¿sí? Un nido malformativo, fíjense, y fíjense también que tiene un colector venoso, un solo colector venoso, que drena una vena cortical y a través de esta va a ir a parar al seno longitudinal superior, ¿sí? De hecho, ahí se ve, perdón, hay dos colectores venosos. Que va directamente al seno
y este que va a una vena cortical. Bien. Un poquito más de lo mismo, ¿sí? Fíjense, múltiples aferencias arteriales, bien, múltiples aferencias arteriales, un nido malformativo, un aneurisma intranidal, esto suma morbilidad al procedimiento, ¿sí? Y al pronóstico, y uno, dos, tres colectores venosos, ¿sí? Con venas muy varicosas y dilatadas por la presión que están soportando, ¿sí? El riesgo de esto es que se rompa y sangre. Fíjense qué linda esta imagen, ¿sí? Área elocuente, ¿sí? Área motora, ¿sí? Acá se ve el surco, perdón, acá se ve el surco central, ¿sí? El giro precentral, el giro postcentral, es somatosensitivo. Si bien esto está en el área motora suplementaria, porque no está en el giro frontal o precentral propiamente dicho, ¿sí? Donde está el área motora primaria, pero está en el área motora suplementaria, y acá se encuentran asociaciones que intervienen en los movimientos oculares conjugados. Acá abajo, justo donde está el aneurisma intranidal, está el opérculo frontoparietal, que es donde está el área de Broca, ¿sí? Esto es el hemisferio izquierdo, el área de Broca. Entonces tenemos aferencias a partir de la arteria cerebral media, ¿sí? Segmento M3, M4, un aneurisma intranidal justo en la bifurcación, ¿bien? Perdón, no intranidal, este es un aneurisma de flujo, ¿sí? Y este es un aneurisma intranidal. Y vemos que tiene colector venoso con venas muy varicosas y dilatadas, corticales, ¿sí? Que van a parar el seno longitudinal superior, y como ya dijimos, sigue el trayecto hasta la vena yugular. Las localizaciones más frecuentes del nido, ¿sí? Primero que nada, hemisferio izquierdo, y generalmente son supratentoriales en el 70 al 90% de los casos, ¿sí? Entonces pueden estar a nivel frontal, parietal, temporal, occipital también, pueden estar a nivel cerebeloso, ¿sí? Pueden estar a nivel medular, y localizaciones córtico-subcorticales, donde tenemos, como dije, localizaciones corticales, bien, pueden tener diferentes tamaños, o localizaciones subcorticales localizadas a nivel, que también serían áreas elocuentes, localizadas a nivel del ganglio de la base, ya sea el núcleo lenticular, que comprometa parte del tálamo, ¿sí? Como habíamos dicho, el polo frontal, la región temporal mesial, acá produce muchas convulsiones por el uncus del hipocampo, ¿sí? Y todo lo que es la circunvolución parahipocámpica y el giro dentado, son muy proclives a las descargas paroxísticas cuando hay irritación, entonces pueden producir las llamadas crisis uncinadas, pueden tener localizaciones paraventriculares o están inmersas en el parénquima cerebral, en la sustancia blanca, ¿bien? O sea, pueden tener múltiples localizaciones. Bueno, esto es lo que yo le había dicho, el peor de los casos, o sea, acá se rompió una mano, sangró, entonces no se puede distinguir bien la vasculatura. Fíjense que en la tomografía se ve un hematoma que podría corresponder a cualquier patología, si es un paciente añoso, podría corresponder tranquilamente a una angiopatía amiloide, ¿sí? Cuando le hicimos la angiografía cerebral por sustracción digital a este paciente, no vimos la malformación porque el hematoma no nos permitía verla, así que tuvimos que esperar un par de días y tener al paciente con la presión muy baja y corticoides, y creo que le repetimos a la semana o a los 5 días la angiografía cuando ya había bajado un poco el edema y el hematoma, y ahí recién pudimos ver la malformación frontoparietal, y paraventricular, y embolizarla. Bien. Esta es la escala de Spetzer y Martin, que es la que utilizamos nosotros para puntuar la MAV, y ese puntaje nos da pronóstico y nos hace decidir conducta, ¿sí? El primer ítem a considerar es el tamaño. De 0 a 3 centímetros de nido se asigna un punto, de 3,1 a 6 centímetros se asigna 2 puntos, y más de 6 centímetros son 3 puntos. La localización, lo que yo le había dicho, área no elocuente, 0 puntos, área elocuente, 1 punto. Ejemplos de área elocuente: área motora, área sensitiva, área visual, áreas del lenguaje, tálamos o estructuras profundas, ¿sí? Entre otros. Y el drenaje venoso profundo, ¿sí? Cuando no lo presenta y drena venas corticales a través de los senos de la dura, es 0, y cuando está presente el drenaje profundo es 1, porque el drenaje profundo, acuérdense, son venas más chiquitillas, y si soportan más presión tienen más riesgo de romperse, ¿sí? Ejemplo de drenaje
drenaje profundo puede ser, por ejemplo, a la vena cerebral interna o a la vena talamolenticulares, ¿sí? Muchos ejemplos. Bien, acá termina la presentación. Yo lo que quiero ver es si les puedo mostrar en una vista tridimensional de esta página que es SDAY muy oportuna. Bien, entonces, donde del lado izquierdo no voy a tener. Si removemos el lóbulo, nos encontramos con una malformación arteriovenosa frontal derecho. Fíjense, acá los vasitos más rojos representan las arterias, Horacio, o azulados representan las venas, ¿sí? Fíjense que esta mapa tiene aspertículo estriadas de la arteria de la meningia media, ¿sí? Y también por ramos. El drenaje es al seno longitudinal superior, pero siempre hay que pareciera no. En sí debe medir unos 4 o 5 centímetros, así que ahí le asignamos 2 puntos en la clasificación de Spetze-Martin, más el drenaje superficial, que es 0, ¿sí? O sea, no tiene drenaje elocuente porque está en el área motora, entonces ahí le sumamos un punto, ¿sí? Entonces tiene 3 puntos en la escala de Spetzel y Martin. Acción endovascular utilizando agentes embolizantes similar al Onyx, ¿sí? Utilizando un microcatéter de bajo perfil, o de como el Apollo o el Sonic, siempre DMSO compatible, ¿sí? Porque el dimetilsulfóxido es el que va a lubricar el catéter para permitir bien el avance del Onyx, ¿sí? Acuérdense que cuando son chiquitas se la puede cerrar en una sola sesión, pero cuando son grandes requieren de varias sesiones, porque no se la puede cerrar completamente en una primera sesión, porque hay que dejar que el cerebro se acostumbre a la nueva situación de flujo. Bien, bueno, nada, eso es lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado el abordaje y tratamiento de esta patógena maraña de buenísima porque permite ver las estructuras bien a detalle. Viendo más adelante con un próximo videito. Tengan suerte, besos.